El primer novio de Ayase la detiene en medio de la calle y cuando le pide que le preste dinero, recibe un no rotundo y encima ella también se niega a salir con él, lo que le cabrea aún más. Ante eso, la chica intenta darle una patada para deshacerse del chico rápidamente, pero él se defiende y le devuelve la agresión con una patada que la golpea de lleno. Después de eso, él comienza a menospreciarla, diciendo que no le interesan las mujeres que no le prestan dinero y que no salen con él, y en cuanto a Ayase, ella comienza a insultarlo. Y al escuchar estos insultos, las amigas de la chica comienzan a encontrarla extraña, ya que este tipo de insultos no son tan comunes. En esto, Ayase se siente incomprendida por sus amigas y dice que deberían estar apoyándola. Después de todo, ese chico que se acercó a ella fue su primer novio. Pero en lugar de consolarla, las chicas continúan criticándola, diciendo que Ayase siempre ha estado invirtiendo su tiempo en el chico equivocado, ya que ya le habían dicho que no fuera detrás de ese tipo de hombre. Entonces, su amiga le pregunta qué vio en ese chico, y Ayase le responde que el chico se parecía a Kenta Kakura. Ante esto, sus amigas comienzan a burlarse de ella nuevamente, y entonces, Ayase explica que no hay nada que se pueda hacer. Después de todo, a ella realmente le gustan los chicos estoicos como Kenta Kakura. Ante esto, sus amigas le recuerdan que este tipo de hombre se ha extinguido hace mucho tiempo. Y al escuchar esto, Ayase se tira de nuevo sobre la mesa y dice que nunca conocerá a este hombre ideal que está buscando. Luego, comienza a caminar por los pasillos de la escuela inquieta y siente que nadie más puede animarla por ahora. Y mientras pasa por una de las aulas, se encuentra con un nerd que está siendo molestado por un grupo de matones, quienes lanzan bolas de papel en su dirección con la intención de molestarlo. Entonces, Ayase se dirige al escritorio del nerd y hace que los matones dejen de molestar al chico. Después de eso, ella comienza a hojear la revista que el nerd estaba leyendo, y lo llama patético cuando ve que trata temas relacionados con extraterrestres. Y mientras sale de la habitación, Ayase comienza a resoplar de ira nuevamente, y se pregunta qué puede hacer para aliviar su frustración. Y poco después, el nerd se acerca a ella y le dice que Ayase debe tener curiosidad sobre lo que estaba leyendo. Después de todo, esa es la única explicación que se le ocurre de por qué ella hablaría con él. Pero al escuchar esto, ella lo corrige y dice que no estaba tratando de hablar con él con la intención de ganar su amistad. Ante esto, el nerd comienza a hablar sobre el artículo que estaba leyendo en clase, en donde dice que el presidente de los Estados Unidos ya había visitado Marte para crear lazos diplomáticos con los reptilianos, en un proyecto que se llamaba Pegasus. Y al escuchar todas las tonterías del nerd, Ayase dice que ella no cree en estas cosas de ovnis o extraterrestres. Sin embargo, el nerd se mantiene firme en sus opiniones ocultistas y demuestra ser un verdadero otaku de las conspiraciones, al punto de comenzar a irritar a Ayase. Y entonces, el nerd afirma que hasta los Estados Unidos han admitido oficialmente la existencia de los ovnis, y para combatirlos, fundaron la Fuerza Espacial. Dicho esto, comienza a enterrar la mente de Ayase con otras teorías conspirativas que trae su revista, y entonces, ella se irrita totalmente, y dice que no tiene ganas de escuchar esas cosas idiotas, especialmente después de haber sido rechazada. Y cuando vuelve en sí, Ayase se da cuenta de que terminó siendo demasiado dura con la nerd, y luego se disculpa y dice que, aunque no cree en extraterrestres, sí cree en fantasmas. En este punto, la nerd comienza a provocarla, diciendo que no hay forma de que los fantasmas puedan existir. Y luego, Ayase le informa que su abuela es una médium espiritual, y por eso, ya ha visto algunas sesiones de exorcismo, y describe estas escenas como algo súper extraño, donde la gente puede. Y al escuchar esto, el nerd dice que esas contracciones fácilmente podrían ser el resultado de alguna condición médica que tenga la persona, por lo que para él esto no es suficiente para demostrar la existencia de fantasmas. Y durante el choque de ideas, los dos comienzan a provocarse con más intensidad, hasta que de la nada, los amigos de Ayase pasan por el lugar y deducen que su amiga está tratando de invertir en los nerds ahora. Y en medio de la discusión, Ayase le propone un trato con él, y dice que si se demuestra la existencia de fantasmas, ella lo convertirá en su sirviente. Y en cuanto al nerd, dice que si puede demostrarle la existencia de un ovni, será Ayase quien le sirva. Dicho esto, el nerd la envía al hospital Nagi, que en este caso, es un lugar muy conocido por tener frecuentes avistamientos de ovnis. Y el nerd, por su parte, va al lugar embrujado que Ayase sugirió, y aunque tiene miedo, el chico está dispuesto a enfrentarse a su miedo para demostrar que los fantasmas no existen. Y mientras ambos exploran los lugares sugeridos por el otro, aprovechan para conocerse un poco mejor, y Ayase explica que desde pequeña, hacía una especie de gesto al salir de casa, porque su abuela mediana se lo decía. Y este gesto se extendía hasta cuando iba al colegio, donde Ayase acaba sufriendo bullying por parte de todos los que la rodeaban,
incluido un chico que le gustaba en aquel momento. Debido a esto, Ayase empezó a sentir cierto resentimiento hacia su abuela y las extrañas tradiciones de su familia, hasta que de repente se dio cuenta de que su enfado no era porque su crush se hubiera burlado de ella, sino porque se había burlado de su abuela. Dicho esto, Ayase le pide al nerd que hable un poco más sobre lo que lo hizo comenzar a creer en los extraterrestres, a lo que este cambia de tema, diciendo que no tiene ninguna razón específica para creer en esas cosas. Y de repente, comienza a ver unos charcos de sangre, y luego, aparece una anciana de la nada, haciendo que comience a correr desesperadamente, pero mientras corre, intenta convencerse de que esa cosa era solo una anciana un poco excéntrica, pero en cuanto dice esto, es capturado por la anciana. Ante esto, Ayase pierde contacto con el nerd, y decide ir a ver cómo está, pero en el camino, es capturada por un grupo de hombres extraños, quienes se presentan ante ella como serpollanos, los habitantes de un planeta llamado Serpo. Ellos intentan tranquilizarla, diciendo que son personas amigables, pero Ayase sigue desconfiando y les pide que la envíen de regreso a casa. Los hombres la ignoran y comienzan a hablar un poco más sobre su especie, que en este caso, está compuesta solo por hombres, por lo que terminan recurriendo a la clonación para mantener con vida a los serpollanos. Y para acabar con esto, deciden utilizar a Ayase para procrear, y quitarle el útero para poder estudiar este nuevo origen de vida e implementarlo en su raza. En esto, Ayase se opone a esta idea, y así, utilizan una técnica llamada psicoquinesis en Ayase, para cambiar su estado mental y hacer que quiera procrear con ellos. Pero en medio del proceso, suena su teléfono, en eso, uno de los serpollanos contesta el teléfono, y entonces, un monstruo sale del teléfono, y comienza a atacar a los serpollanos. Y luego, el monstruo habla con Ayase y se revela como el nerd, solo que maldecido por la anciana del túnel embrujado. Y al verlo ahí, le pide que actúe rápido y la libere de esa silla. Y en cuanto a uno de los serpollanos, queda maravillado con la tecnología de ese celular, después de todo, nunca había visto algo de ese nivel. Ante eso, el nerd comienza a atacar nuevamente a todos, pero termina siendo presionado contra la pared, y entonces, uno de los serpollanos le pide al chico que le entregue su plátano. Después de todo, ellos están allí para establecer lazos de amistad con los humanos. En esta, el nerd ofrece darles a los extraterrestres lo que pidan, pues siempre ha querido conocer seres de otros planetas. Y como nunca consiguió la atención de otros humanos, el nerd creyó que los extraterrestres podrían estar dispuestos a ser sus amigos, por lo que comenzó a mirar al cielo rogando ver un ovni. Sin embargo, a pesar de que hacía esto todos los días, los ovnis nunca aparecían, ignorando por completo sus llamados. De esta manera, poco a poco fue aceptando su realidad, donde las personas a su alrededor se la pasaban haciendo bullying y a los extraterrestres no les importaba. Y así, el nerd empezó a sentirse invisible, pues todos fingían que ni siquiera existía, hasta que de repente, Ayase lo protegió de una de estas agresiones por parte de los demás compañeros, por lo que les dijo a todos que le quitaran las manos de encima. Ante esto, los serpollanos lo vuelven a silenciar, y le dicen que no pueden ser amigos de una persona tan violenta como él, y además, prefieren a las mujeres antes que a los hombres. Dicho esto, intentan controlar nuevamente la mente de Ayase para que quiera tener relaciones con la pandilla. Y en medio del proceso, Ayase recuerda una conversación que tuvo con su abuela, donde le explica los beneficios del gesto y, ya que con él, evitan sufrir accidentes e incluso enfermarse. Pero al recordar la burla de sus amigas, Ayase dice que nunca más volverá a hacer ese gesto, y luego, la deja atrás llamando a su abuela falsa espiritualista. En eso, Ayase se cuestiona a sí misma por qué estos pensamientos están saliendo a la superficie ahora, y luego, solo visualiza su ir resonando en su cabeza, y con eso, Ayase logra desprenderse de la silla y comienza a disminuir el poder psicoquinético de los serpollanos. Y al ver que todo salió bien, Ayase corrige la frase equivocada que le dijo a su abuela, y dice que ella siempre ha sido una verdadera espiritualista. Dicho esto, patea a uno de los serpollanos. Y entonces, el nerd de repente comienza a saltar sobre ella, y Ayase lo purifica también, y separa su cuerpo del de la entidad. Sin embargo, se da cuenta de que a pesar de que separó a los dos, él todavía tiene la maldición por alguna razón. Entonces, la anciana explica que se llevó a su amigo, y es por eso que el chico todavía no puede volver a la normalidad, porque mientras tenga sus nueces en su poder, el nerd permanecerá maldito para siempre. Y luego, le pide a Ayase que vaya al túnel, si quiere recuperar al amigo del nerd. Con eso, se va, llamando a Ayase una anciana, y Ayase a su vez le pide a la entidad que devuelva al nerd de abajo lo antes posible, pero la anciana simplemente sigue su camino, dejando a los dos atrás. Entonces, la nave en la que estaban se estrella contra el suelo, y luego, Ayase afirma que ahora cree en los extraterrestres. Y en cuanto al nerd, dice que cree en los fantasmas, ya que fue maldecido por uno, y con eso, decide ir al túnel de inmediato para recuperar a su buen amigo de abajo. En cuanto a ella, el nerd le pide a Ayase que se vaya
vaya a casa, pero ella le explica que necesita ir con él. Después de todo, él volverá a estar fuera de control si pierde el efecto de su poder psíquico. Y entonces, ella va hacia él y le dice que se ponga su ropa. Y en medio de la conversación, él dice ser un tipo extraño. En eso, Ayase recuerda que Ken Takakura también dijo esa frase, y esto hace que su corazón lata más rápido de repente, ya que no estaba preparada para eso. Y luego, ella intenta disfrazarlo, preguntando su nombre, y el chico a su vez dice que es Ken Takakura. Al oír esto, Ayase queda incrédula, y le asegura que él no es quien dice ser. Sin embargo, el chico insiste, y reafirma que su nombre es Ken Takakura. Ante esto, Ayase se queda incrédula, y accidentalmente lo patea, haciendo que Ken pierda el control de la maldición, pero poco después, ella lo controla. Sin embargo, Ayase le pide que no use su nombre real cuando los dos estén cerca. Y luego, ella le sugiere el nombre Okarun, ya que le conviene, ya que al chico le gustan las cosas ocultistas. Y aunque le parece extraño no poder usar su nombre real, el chico decide aceptar su petición y comienza a presentarse como Okarun mientras está cerca de ella. Y mientras continúan, Ayase nota que ya es de día, por lo que cree que Turbo Granny no los atacará por ahora. Después de todo, los fantasmas solo aparecen de noche. Dicho esto, lo llama a su casa, pero le advierte que su abuela suele ser estricta con los chicos y casi mata a su exnovio. Luego, Okarun entra al santuario, pero pronto comienza a incendiarse, y luego, Ayase lee un mensaje en uno de los pilares del santuario, y nota que se ha creado una barrera de energía alrededor del lugar, en el que le pide que intente entrar nuevamente, y dice que lo arrojará al río si se incendia nuevamente, por lo que no necesita preocuparse por nada. Pero incluso al escuchar esto, Okarun se pone aprensivo y comienza a acercarse al lugar poco a poco, y cuando finalmente se da cuenta de que todo está bien, ingresa al santuario para siempre. Entonces, Ayase le pregunta cómo se siente, y Okarun le explica que todo su cuerpo está hormigueando. En cuanto a Ayase, ella se echa a reír cuando ve que se le ponen los pelos de punta. Ante esto, Okarun le pide que sea más comprensiva. Después de todo, casi muere no hace mucho. Y mientras continúan, Ayase llama a su abuela y se da cuenta de que no hay nadie en casa. Ante esto, llama a Okarun para que entre y le pide que se mantenga alejado de la habitación mientras ella se cambia. Pero en medio de todo esto, la maldición ataca de nuevo y él entra en la habitación por accidente. En esto, Ayase termina de cambiarse y le ofrece un abrigo para que se lo ponga. Después de eso, ella comienza a hablar de su amigo desaparecido, y le pide echar un vistazo a su parte inferior, porque como dijo la propia abuela Turbo, Okarun fue maldecido porque su miembro fue quitado por ella. Y cuando echa un vistazo allí abajo, Okarun se desespera, porque realmente está sin nada. Ante esto, Ayase sigue insistiendo en ver su falta de miembro. Sin embargo, el chico continúa gritándole, diciendo que no mostrará nada. Y al escuchar esto, Ayase le recuerda que ya no le queda nada por mostrar, por lo que no necesita estar tan preocupado. En cuanto a él, Okarun comienza a culparla por no tener un amigo, porque si ella no hubiera hecho esa apuesta en primer lugar, nada de esto hubiera sucedido. Ante esto, Ayase lo corrige y dice que ella nunca estuvo interesada en sus historias ocultistas en primer lugar, y además, él era quien seguía hablando con ella sobre ese mismo tema, lo que lo hace también culpable de lo sucedido. Y al escuchar esto, Okarun decide sincerarse y dice que solo estaba aprovechando esa oportunidad para hacer un amigo, ya que nunca antes había tenido uno, y fue precisamente por eso que intentó desesperadamente hablar con ella. Pero después de una breve conversación, se dio cuenta de que ella vive en un mundo completamente diferente al suyo, por lo que se siente fuera de lugar al intentar hablar con ella, porque cree que no encaja en absoluto con Ayase. Dicho esto, se disculpa por haberla involucrado en ese peligroso lío, por lo que la deja volver a ignorarlo en cuanto se resuelva el asunto que involucra a su amiga. En esto, Ayase explica que el hecho de que siempre asuma cosas equivocadas sobre los demás es lo que hace que las personas se distancien de él, y luego le dice que deje de pedirle que lo ignore otra vez. Después de todo, ella todavía quiere seguir hablando con él sobre cosas ocultas. Al oír esto, Ayase queda incrédula y le asegura que él no es quien dice ser. Sin embargo, el chico insiste y reafirma que su nombre es Ken Takakura. Ante esto, Ayase se queda incrédula y accidentalmente lo patea, haciendo que Ken pierda el control de la maldición, pero poco después, ella lo controla. Sin embargo, Ayase le pide que no use su nombre real cuando los dos estén cerca. Y luego, ella le sugiere el nombre Okarun, ya que le conviene, ya que al chico le gustan las cosas ocultistas. Y aunque le parece extraño no poder usar su nombre real, el chico decide aceptar su petición y comienza a presentarse como Okarun mientras está cerca de ella. Y mientras continúan, Ayase nota que ya es de día, por lo que cree que Turbo Granny no los atacará por ahora. Después de todo, los fantasmas solo aparecen de noche. Dicho esto, lo llama a su casa, pero le advierte que su abuela suele ser estricta con los chicos y casi mata a su exnovio. Luego, Okarun entra al santuario, pero pronto comienza a incendiarse, y luego, Ayase lee un mensaje en uno de los pilares del santuario, y nota que se ha creado una barrera de energía alrededor del lugar, en el que le pide que intente entrar nuevamente, y dice que lo arrojará al río si se incendia nuevamente, por lo que no necesita preocuparse por
por nada. Pero incluso al escuchar esto, Okarun se pone aprensivo y comienza a acercarse al lugar poco a poco, y cuando finalmente se da cuenta de que todo está bien, ingresa al santuario para siempre. Entonces, Ayase le pregunta cómo se siente, y Okarun le explica que todo su cuerpo está hormigueando. En cuanto a Ayase, ella se echa a reír cuando ve que se le ponen los pelos de punta. Ante esto, Okarun le pide que sea más comprensiva. Después de todo, casi muere no hace mucho. Y mientras continúan, Ayase llama a su abuela y se da cuenta de que no hay nadie en casa. Ante esto, llama a Okarun para que entre y le pide que se mantenga alejado de la habitación mientras ella se cambia. Pero en medio de todo esto, la maldición ataca de nuevo y él entra en la habitación por accidente. En esto, Ayase termina de cambiarse y le ofrece un abrigo para que se lo ponga. Después de eso, ella comienza a hablar de su amigo desaparecido, y le pide echar un vistazo a su parte inferior, porque como dijo la propia abuela Turbo, Okarun fue maldecido porque su miembro fue quitado por ella. Y cuando echa un vistazo allí abajo, Okarun se desespera, porque realmente está sin nada. Ante esto, Ayase sigue insistiendo en ver su falta de miembro. Sin embargo, el chico continúa gritándole, diciendo que no mostrará nada. Y al escuchar esto, Ayase le recuerda que ya no le queda nada por mostrar, por lo que no necesita estar tan preocupado. En cuanto a él, Okarun comienza a culparla por no tener un amigo, porque si ella no hubiera hecho esa apuesta en primer lugar, nada de esto hubiera sucedido. Ante esto, Ayase lo corrige y dice que ella nunca estuvo interesada en sus historias ocultistas en primer lugar, y además, él era quien seguía hablando con ella sobre ese mismo tema, lo que lo hace también culpable de lo sucedido. Y al escuchar esto, Okarun decide sincerarse y dice que solo estaba aprovechando esa oportunidad para hacer un amigo, ya que nunca antes había tenido uno, y fue precisamente por eso que intentó desesperadamente hablar con ella. Pero después de una breve conversación, se dio cuenta de que ella vive en un mundo completamente diferente al suyo, por lo que se siente fuera de lugar al intentar hablar con ella, porque cree que no encaja en absoluto con Ayase. Dicho esto, se disculpa por haberla involucrado en ese peligroso lío, por lo que la deja volver a ignorarlo en cuanto se resuelva el asunto que involucra a su amiga. En esto, Ayase explica que el hecho de que siempre asuma cosas equivocadas sobre los demás es lo que hace que las personas se distancien de él, y luego le dice que deje de pedirle que lo ignore otra vez. Después de todo, ella todavía quiere seguir hablando con él sobre cosas ocultas. En ese momento, el enemigo lo ataca desprevenido. Sin embargo, el cuerpo de Okarun automáticamente se aleja, evitando ser golpeado por las manos del espíritu. Y al ver esto, Ayase comienza a sentirse más aliviada, ya que siente que ahora podrían tener una oportunidad de ganar esa pelea. Pero de repente, Okarun comienza a sentir algo extraño, como si se sintiera enfermo. Y entonces, el espíritu maligno aprovecha este hueco para atacarlo, para luego lanzarlo hacia Ayase en su forma humana. Ante eso, Okarun se disculpa por eso, y explica que su cuerpo es incapaz de seguir el ritmo del poder de la maldición, ya que su cuerpo recibe una sobrecarga mucho más pesada de la que es capaz de soportar. Y para empeorar las cosas, Okarun nota que solo logró golpear los dedos del espíritu, por lo que cree que la victoria está más lejos que nunca. Pero al analizar la forma en que pelea la criatura, Ayase nota que se comporta como un luchador de sumo, por lo que si logran que el espíritu toque el suelo con sus manos, en teoría deberían ganar la pelea, ya que esa es una de las reglas del deporte. Entonces, le pide a Okarun que se concentre en los pies del enemigo mientras ella intenta derribarlo con su poder psíquico. Y al actuar en conjunto, logran hacer que el espíritu toque una de sus manos en el suelo, y como era de esperarse, su mano desaparece, pero al poco tiempo, el monstruo vuelve a su posición de ataque, y presiona a Ayase contra la pared, momento en el que Okarun comienza a perder el control de la maldición, ya que había quedado fuera de juego. Pero al poco tiempo, Ayase gira sus manos hacia él, controlando una vez más su maldición, y luego, dirige sus manos hacia el espíritu, y le dice que está haciendo trampa. Después de todo, después de que su mano toque el suelo, lo correcto sería que aceptara la derrota. En cuanto a Okarun, este le pide que libere nuevamente la maldición, pues su única intención ahora es acabar con el espíritu lo antes posible, sin importar las consecuencias negativas que pueda sufrir su cuerpo por ello. Sin embargo, Ayase dice que ya está atacando al espíritu, y le dice que solo siga observando. Después de todo, el engaño del espíritu la hizo enojar extremadamente, lo que la hace querer resolver la situación con sus propias manos. Sin embargo, la criatura se invoca a sí misma y continúa atacándola, momento en el que Okarun le pide nuevamente que libere su maldición, para poder volver a luchar contra el espíritu maligno en igualdad de condiciones. Pero a pesar de que estaba cerca de la muerte, Ayase se mantuvo firme, y finalmente logró posicionar el talismán en un área estratégica, haciendo que el espíritu comenzara a arder instantáneamente. Entonces, los dos se abrazaron, y cuando abrieron los ojos, pudieron ver nuevamente el santuario normal, y entonces, Ayase se sintió aliviada, pues ya había pensado que no saldría con vida de esa pelea. Pero poco después,
Okarun volvió a perder el control, obligándola a usar su poder nuevamente. Entonces, Ayase lo notó con un peinado diferente y comenzó a burlarse de él, diciendo que prefería el corte anterior, ya que era más divertido. Y justo después de decir eso, Ayase se marea y cae al suelo inconsciente, y luego, Okarun vuelve a perder el control por su maldición. Santa Dodoria interroga a un joven ídolo en un programa, haciéndole preguntas que no son apropiadas para su edad. Uno de los productores pregunta si estaría bien transmitir el programa tal como está. Sin embargo, otro productor no está de acuerdo con esta sugerencia, diciendo que no tendrán ningún problema porque el programa es muy local. Después de salir de los estudios, Dodoria toma un taxi para irse. El conductor la reconoce de los programas de televisión y le pregunta si realmente tiene poderes psíquicos. Y al escuchar esta repentina pregunta, Dodoria le pide al conductor que detenga la carrera de inmediato, ya que ella se bajará ahí mismo. Ante esto, el conductor entiende que ella estaba molesta por algo, y dice que no tenía intención de insultarla ni nada por el estilo, después de todo, solo quería ver un poco de sus poderes. Sin embargo, Dodoria le dice que se vaya de ahí, si quiere seguir con vida. Dicho esto, sigue su camino, y se encuentra con Turbo Granny en plena calle atacando a una niña, ante lo cual, Dodoria avanza hacia la anciana, lanzándole un clavo, y revela que Granny es en realidad su nieta, quien por cierto, no deja de causarle problemas. Y en medio del conflicto entre ambos, Dodoria logra conducir a Granny hacia la trampa que había creado de antemano, la cual consiste en atraparla en un círculo, y si cruza una línea delimitada por Dodoria, morirá instantáneamente, al fin y al cabo. Ante esto, Dodoria se acerca a ella para provocarla aún más, y Granny comienza a gritar de rabia, prometiéndole que devorará a Dodoria en algún momento. Al fin y al cabo, no puede quedarse atrapada allí para siempre. Ante esto, Dodoria deja claro que no piensa mantenerla atrapada, en cambio, la matará. En esto, Dodoria golpea a Granny varias veces con su garrote, y le dice que tenga cuidado de no ser arrojada fuera del círculo. Y como una forma de intentar detenerlo, la abuela le explica que si Dodoria la mata, el humano al que está maldiciendo también morirá. Sin embargo, Dodoria no muestra compasión por nadie que engañe a su nieta, y eso incluye a los humanos. Y poco después, Ayase despierta asustada, demostrando que todo fue solo una pesadilla. Y luego, baja corriendo las escaleras para ir a ver a su abuela. Y Dodoria a su vez le dice que detenga ese ruido para que pueda concentrarse en la televisión. Durante la conversación, Dodoria descubre que su nieta había ido a un lugar embrujado, y luego le pregunta qué estaba haciendo la niña allí. Ante esto, Ayase explica que mientras hablaban con una amiga, de repente decidieron frecuentar estos lugares embrujados, pero mientras tanto, Dodoria la ignora por completo, prestando atención solo a la televisión. Ante esto, Ayase se irrita y pregunta por Okarun, y luego, Dodoria dice que ya se ha ocupado del espíritu maligno, matándolo. Y al escuchar esto, Ayase comienza a preocuparse aún más. Sin embargo, Dodoria le recuerda que la niña ni siquiera cree en fantasmas, por lo que no debería preocuparse por ese tipo de cosas. Además, Dodoria la parafrasea, diciendo que ella no es una medium real. Ante esto, Ayase se da cuenta de que su abuela todavía le guarda rencor por lo que había dicho en ese entonces, y por eso, se arrodilla y se disculpa por haberla insultado ese día. Habiendo hecho esto, le pregunta qué hizo exactamente su abuela con el espíritu maligno. Ante esto, Dodoria le dice que vaya a revisar el salón principal del santuario, y luego, Ayase sale corriendo, y deja en claro que no la perdonará si algo le sucediera a Okarun. Y en el camino, ella comienza a culparse por lo que le pasó, ya que si no fuera porque ella lo había llamado al túnel maldito, nada de esto hubiera sucedido. Entonces, finalmente llega al lugar donde él está, y descubre que estuvo bien todo este tiempo. Y en cuanto a él, Okarun comienza a llorar al verla, porque pensó que a estas alturas ella ya estaría muerta. En eso, Ayase vuelve a cerrar la puerta de un portazo, y comienza a quejarse por el hecho de que él esté vivo, dejándolo sin entender nada. Y poco después, Dodoria va con ella, y le explica que Okarun estará protegido mientras permanezca confinado en esa casa, ya que su maldición no se manifestará, y al escuchar esto, Ayase se enoja con ella. Después de todo, Dodoria había dicho en términos inequívocos que lo había matado. En esto, Dodoria sospecha que ese chico es la pasión de su nieta, debido a su desesperación al escuchar que el chico estaba muerto. Sin embargo, Ayase la corrige y dice que hasta que se restaure el piso inferior de Okarun, él todavía tendrá la maldición de Turbo Granny en su cuerpo. Habiendo explicado esto, Ayase dice que ella también tiene la responsabilidad de lo que le pasó, por lo que se siente obligada a ayudarlo. Pero incluso después de escuchar el contexto completo, Dodoria todavía piensa que a su nieta le gusta Okarun un poco demasiado. Ante esto, Ayase deja el tema y revela que ahora puede usar poderes psíquicos, desde que visitó a un grupo de extraterrestres en un ovni. Pero al escuchar esto, Dodoria desacredita
acredita todo lo que dice su nieta. Después de todo, para ella, los ovnis no existen. Y Ayase, a su vez, entiende el lado de su abuela, ya que ella tampoco creía en los extraterrestres hasta que los vio frente a ella. Y sabiendo que no hay forma de convencer a Dodoria, Ayase vuelve a hablar de sus poderes psíquicos y afirma que ahora de hecho es capaz de usarlos, por lo tanto, usa estos poderes en Okarun, para evitar que pierda el control de la maldición. Y al escuchar esto, Dodoria afirma que se pelearon con un monstruo muy peligroso. Dicho esto, explica un poco más sobre los orígenes de Turbo Granny, y dice que esta entidad era un yokai moderno que plagaba todo el país, y desde hace algún tiempo, Dodoria escuchó que Granny rondaba ese túnel en el que entró Okarun, y entonces, decidió ir a echar un vistazo para ver qué estaba pasando, y tan pronto como llegó a la entrada del túnel, Dodoria informa que sintió una energía muy fuerte, hasta el punto en que no podía ni dar un solo paso dentro. Y al hablar de los llamados espíritus atados, Dodoria explica que son los fantasmas que permanecen en un lugar determinado debido a algún tipo de fuerte apego que tienen a ese lugar, y debido a eso, son prácticamente invencibles cuando están en sus propios territorios, por lo tanto, cualquier medio me evitaría luchar contra uno de estos espíritus atados. Y en el caso de ese túnel, Dodoria explica que Turbo Granny se fusionó con un espíritu atado del lugar, por lo tanto, le sugiere a Ayase que no se pelee con ese monstruo. Después de todo, ella no está involucrada directamente en el problema de Okarun, y por eso debería olvidarse de eso. Ante esto, Ayase se sienta en la valla y no sabe qué hacer, pero al pensar en lo que haría Kenta Kakura, Ayase se da cuenta de que necesitará salvar a su amiga. Después de todo, eso es lo que haría su ídolo en esta situación. Y al ver esto, Dodoria la vuelve a provocar, diciendo que su nieta realmente está muy enamorada de ese mocoso. Y dicho esto, Dodoria se da por vencido en tratar de convencerla de que no vaya al túnel. Sin embargo, le aconseja a Ayase que juegue al tag con la abuela Turbo. Después de todo, el monstruo confía mucho en su velocidad de carrera, y si se la provoca lo suficiente, cederá al desafío. Sin embargo, Dodoria se da cuenta de que hay un problema con esto. El territorio del espíritu vinculado está dentro de Ciudad Sono, por lo que Ayase necesitará atraer a Turbo Granny fuera de la ciudad, y luego podrán debilitarla hasta el punto de derrotarla. Pero al escuchar todo este plan, Ayase dice que no es capaz de vencer a Turbo Granny en la carrera con sus delgadas piernas, por lo que sugiere que su abuela coloque un talismán en el túnel, ya que esto tendrá más efecto que cualquier otra cosa que hagan. Sin embargo, Dodoria afirma que esto sería imposible. Después de todo, ella solo puede usar su técnica de barrera cuando toma prestado el poder del dios que habita en esa tierra, por lo que si intenta usar el poder fuera de esa ciudad, simplemente no funcionará. Dicho esto, Dodoria sugiere que Okarun corra en el lugar de Ayase, cargándola sobre su espalda para evitar perder el control de la maldición. Sin embargo, Okarun dice que no puede correr a toda velocidad más de 2 veces sin necesidad de descansar. Con eso, Dodoria le ordena entrenar más, hasta que pueda correr a toda velocidad y sin necesidad de descansar en ningún momento. Dicho esto, le da un programa de entrenamiento, y luego le pide a Ayase que entrene más sus poderes psíquicos, ya que necesitará aumentar sus poderes si quiere seguir el ritmo de Okarun. Y cuando termina de darle sus consejos, Dodoria les pide que por ahora se vayan a dormir. Después de todo, empezarán a entrenar al día siguiente, y cuando llega la hora del entrenamiento, Okarun tiene prisa por ir al baño, y en eso, Ayase le explica que terminaría perdiendo los efectos de sus poderes psíquicos en él. Después de todo, las paredes del baño bloquearían sus poderes. Y al escuchar esto, Dodoria le pregunta cómo su nieta está controlando la maldición sobre Okarun. En esta, Ayase explica que ella es capaz de ver un aura cerca de su cuerpo, y cuando aprieta sus manos, esta aura desaparece, y así, ella es capaz de mantenerlo bajo control. Y al recordar cuando tuvo acceso a su poder psíquico por primera vez, Ayase relata que se sentía la persona más invencible del mundo, pero al ver que solo es capaz de capturar algunas auras, Ayase llega a la realidad y se pone triste por su impotencia. Y en cuanto a Dodoria, le pide a Ayase que cierre los ojos brevemente, pero al escuchar esto, la chica se niega, y dice que si lo hace, su maldición se liberará. En esto, Dodoria explica que depende en gran medida de su visión para controlar su maldición, por lo que debe usar todos sus 5 sentidos, pero en medio del proceso, Okarun se descontrola aún más y decide ir a usar el baño de su casa lo antes posible. Sin embargo, Ayase intenta detenerlo y dice que no tiene permitido usar su baño, pero al final, termina teniendo que usar el baño con Ayase observándolo, para evitar que su maldición despierte en este momento crítico. Mientras tanto, Dodoria vuelve a hablar sobre el momento en el que Ayase despertó a sus poderes psíquicos, y la recuerda diciendo que estaba en un estado invencible en ese momento, por lo que cree que esa es la habilidad intrínseca de Ayase, aunque esta habilidad parece
parece estar sellada por alguna razón. En esto, afirma que Ayase necesitará fortalecer este poder poco a poco en los entrenamientos. Sin embargo, Dodoria la tranquiliza, diciendo que tendrá todo el tiempo del mundo para hacerlo. Después de todo, Okarun aún tardará mucho en desarrollar sus músculos. Y en medio de la conversación, Ayase termina mirando hacia otro lado, y entonces, la maldición de Okarun sale a la luz. Ante esto, Turbo Granny detiene todo, y le dice a Ayase que le dará a Dodoria la opción de cómo morirá, con un ataque al corazón o un derrame cerebral. Dicho esto, Granny deja en claro que no piensa darle tiempo a Ayase para actuar, por lo tanto, envía a la niña al túnel esa noche, de lo contrario, usará a Okarun para maldecir a todos los que la rodean hasta la muerte. Al caer la noche, Dodoria les entrega a ambos un chaleco, que pretende protegerlos de los malos espíritus. Antes de dejarlos ir, Dodoria abraza a Ayase y le pide que no muera. Y al momento de decidir quién debe entrar primero al túnel, ambos se pasan la responsabilidad del uno al otro, hasta que de pronto, Ken sugiere que caminen uno al lado del otro, para que nadie salga agraviado. Y a mitad de camino, Momo olvida lo que Dodoria les había dicho que hicieran en cuanto encontraran a Turbo Granny. En esto, Ken le recuerda que deben atraerla fuera de Ciudad Sono y separar a Turbo Granny del espíritu atrapado en ella, pues al hacerlo, se debilitaría, volviéndose más fácil de derrotar. Y al escuchar esto, Momo menciona la vez que derrotaron a ese extraterrestre de antes, y dice que esto también debería aplicarse a Turbo Granny, ya que son muy fuertes. Y al verla tan confiada de repente, Ken le recuerda que hace unos minutos, ella misma casi estaba enloqueciendo de miedo. Sin embargo, Momo afirma que Turbo Granny es solo una vieja tonta, por lo que deberían poder derrotarla sin muchos problemas. Y justo después de que ella dice esto, son sorprendidos por Turbo Granny, quien pone el coraje de Momo para salir corriendo de inmediato. En esto, Ken le pide que libere su maldición, y tan pronto como lo hace, Ken comienza a ponerse todo negativo de nuevo, diciendo que es un inútil y que no podrá hacer nada para sacarlos de esa situación. Y en cuanto a Momo, ella simplemente lo ignora, pues ya está acostumbrada a su negatividad cuando Ken se transforma. En esto, ella simplemente se queda atrás animando su victoria, pero mientras el chico camina hacia el enemigo, la maldición en su cuerpo simplemente desaparece. Y luego, Turbo Granny explica que le devolvió su escalera de abajo, quitando la maldición de su cuerpo. Después de todo, de esa manera puede evitar que use su poder contra ella misma. En cuanto a Momo, ella recuerda cuando Dodoria había descrito a Turbo Granny como alguien que es fácil de provocar cuando se trata de carreras. En este caso, solo necesita desafiarla, y la entidad responderá prontamente a este desafío. En esto, Momo toma la prueba, y dice que Turbo Granny tiene miedo de perder una carrera ante ellos. Y además, Momo desdeña que su nombre sea Turbo Granny, ya que ni siquiera tiene el coraje de aceptar un simple desafío de ellos. Por lo tanto, Momo le dice que honre el nombre Turbo, demostrando que realmente es tan rápida como dice. Y al escuchar esto, Turbo Granny comprende inmediatamente que se trata de un farol. Después de todo, ella sabe que no hay posibilidad de que pierda en una carrera contra ellos. Sin embargo, decide aceptar de todas formas el reto de Momo, pues cree que podrá comérselos en cualquier momento. Dicho esto, pregunta por las reglas y el objetivo de esa competencia. Sin embargo, Momo deja en claro que no hay ningún objetivo para ello, pues ella solo quiere jugar a la mancha con Turbo Granny. Por lo tanto, si logra atraparlos, simplemente gana la disputa. Sin embargo, Momo establece una única regla, en cuyo caso Turbo Granny solo tendrá que contar hasta 10 minutos antes de ir a por ellos. Y así, decide seguir la regla impuesta. Sin embargo, cuenta los números a su manera, convirtiendo los 10 minutos en solo 10 segundos. Una vez hecho esto, Turbo Granny captura a Momo, y luego va a por Ken. Sin embargo, el chico consigue agarrar los pechos caídos de la anciana, y comienza a morderlos hasta que ella cede y vuelve a maldecirlo. En cuanto a Momo, ella logra liberarse de Turbo Granny y liberar al espíritu que la poseía. Ante esto, la anciana ordena al espíritu que mate a Ken y Momo de inmediato. Sin embargo, los dos logran escapar del túnel corriendo, pero el espíritu en forma de cangrejo los persigue. Ante esto, Ken se queda sin entender nada de lo que está sucediendo, y entonces, Momo explica que los muertos toman la forma de cangrejos de agua dulce para cruzar el río Sansu. En cuanto a Turbo Granny, ella continúa dando órdenes al espíritu atrapado, ordenándole que acabe con esos dos rápidamente. Ante esto, Momo decide usar nuevamente el poder de Turbo Granny en Ken, para que puedan encargarse de ese cangrejo. Pero al escuchar esto, la anciana se niega a colaborar con ellos, y les ordena que no usen su poder sin su permiso. Sin embargo, Momo continúa agarrándola con ambas manos, y en cuanto a Ken, este se queja del peso de Momo, y dice que no podrá hacer la curva en la pista debido a eso. Y entonces, terminan estrellándose contra la valla y
son lanzados fuera de la pista y directos a la ciudad, pero antes de estrellarse contra el suelo, Ken consigue amortiguar la caída. Pero poco después, el cangrejo gigante también cae cerca de ellos para continuar la persecución. Y durante la huida, Momo nota que la gente de alrededor no es capaz de ver al cangrejo gigante que tienen detrás, por lo que empieza a esperar que ninguno de sus amigos la vea en esa extraña situación y deduzcan que está loca. Y en cuanto a Ken, empieza a perder fuerzas, pero Momo simplemente le dice que vuelva a darlo todo. Pero Ken le explica que esto no los ayudará a lograr su objetivo de salir de Ciudad Sono. Después de todo, aún necesitan viajar por algún tiempo antes. Sin embargo, si continúan a ese ritmo, el espíritu del cangrejo podrá atraparlos y comérselos antes de que puedan salir de la ciudad. Pero al escuchar esto, Momo se niega a ser devorada por semejante monstruo, y así, conduce a Ken hacia la derecha, y entra a un hotel con pasillos estrechos, en el cual, el cangrejo continúa sobre la cola de los dos, destruyendo todo a su alrededor. Y cuando llegan a una zona de agua, Ken dice que esto los pondrá en desventaja. Después de todo, el agua es el elemento de los cangrejos. Sin embargo, Momo le recuerda que también es una fuente termal, por lo que arroja al cangrejo al agua caliente, cocinando su carne al instante, lo que a su vez, tensará los músculos del enemigo, haciéndolo más lento. Ante esto, Ken permanece ligeramente asustado, pero se siente aliviado cuando ve que el cangrejo finalmente ha dejado de moverse. En cuanto a Momo, ella dice que el monstruo luce mucho más apetitoso ahora que está más rojo, pero cuando la ve teniendo apetito por la criatura que intentaba matarlos hace poco tiempo, Ken la llama loca y sugiere que abandonen el lugar y el cangrejo lo antes posible. Con eso, Momo comienza a guiarlos hacia una calle que pueden usar para salir de la ciudad de Sono, pero a mitad de camino, son sorprendidos por una multitud de personas, quienes comienzan a correr hacia ellos. Ante esto, ellos no entienden nada de lo que está pasando, y entonces, Turbo Granny reaparece y afirma que no los dejará escapar tan fácilmente. Después de todo, ella poseyó los cadáveres del cementerio cercano para usarlos como soldados. Y mientras tanto, Momo y Ken siguen intentando escapar del lugar, hasta que de repente, Momo termina cayendo al suelo. En esto, Ken regresa para ayudarla, y entonces, Turbo Granny aprovecha este momento para rodearlos por todas las direcciones. Y al no ver salida, Momo le pide a Ken que simplemente vaya por un ataque directo. Sin embargo, se da cuenta de que esto no será muy eficiente. Después de todo, no los ayudará a llegar a la ciudad vecina. Entonces, Momo lo agarra de la camisa y le dice que lo de todo ahora mismo, de lo contrario terminarán muertos allí. Y al escucharla tan seria, Ken decide obedecerla y activa su transformación, y en cuanto a Momo, ella se encarga de dirigirlo a los lugares correctos. Luego, suben al cangrejo y lo usan como palanca para lanzarse lejos de la multitud y regresar a la calle en la que estaban antes. Pero a mitad de camino, Momo nota a Ken con su apariencia normal, y entonces, comienzan a caer de nuevo al suelo, pero Momo logra amortiguar la caída. Sin embargo, Ken siente todo su cuerpo destrozado, y dice que no es capaz de continuar esa pelea así. Y en cuanto a Momo, ella también se queja de dolor, pero le pide a Ken que se apresure y se levante de inmediato. Y en medio de toda esta confusión, Momo se da cuenta de que dejó escapar a Turbo Granny durante la caída. Y entonces, ella misma se dirige a ellos, y se queja de haber sido intimidada por los dos solo por ser vieja. En esto, Momo confiesa que realmente es una veterana increíble, y que es capaz de intimidar hasta a los más jóvenes. Por ello, afirma que tiene un gran respeto por Turbo Granny. Sin embargo, Momo utiliza algunas palabras en inglés en medio de sus frases, lo que hace enojar a la anciana, ya que cree que Momo está tratando de engañarla al utilizar palabras que no conoce, y entonces, Turbo Granny le dice que deje de hablar inglés y le sugiere que comiencen a correr lo antes posible, si no quieren ser devorados por ella. Y al ver que están cerca de salir de Ciudad Sono, Turbo Granny les muestra un último acto de compasión, y decide darles algo de tiempo para correr antes de perseguirlos nuevamente. Ante esto, Momo la reta, diciendo que solo necesitará un segundo para hacerlo, y luego, se lanza al tren de la línea Takasaki, un tren que alcanza hasta 120 km por hora, lo que a su vez, supera la velocidad máxima de Turbo Granny, que solo alcanza los 100 km por hora. Por lo tanto, Momo se siente confiada, y comienza a burlarse de Turbo Granny, llamando lenta a la anciana. Sin embargo, la anciana espera a que el tren disminuya la velocidad en una curva, y aprovecha este momento para subirse al tren. Hecho esto, Turbo Granny comienza a alardear de su astucia, pero Momo afirma que acaba de subirse a un tren que se dirige a su derrota. Y mientras tanto, Dodoria los espera al final de la línea del tren, y les da la bienvenida a la ciudad de Kamigoe, que en este caso, es una zona donde Turbo Granny no tiene poder. En esto, Momo aprovecha este momento y usa su poder sobre el enemigo, acabando por completo con Turbo Granny. Y nada más llegar a la siguiente estación, Ken despierta asustado, y pregunta por el cangrejo gigante y la abuelita que hace poco los atacaban, momento en el que Momo cae al suelo cansada, y dice que lograron acabar con ambos. Y tras ello, Dodoria los lleva de nuevo al túnel donde vivía Turbo Granny, un lugar con una aura pesada donde se llevaban a niñas. Las
violaban y las mataban, y como consecuencia de esto, terminan convirtiéndose en espíritus malignos, incluso en contra de su voluntad. En cuanto a los mediums de la zona, Dodoria comenta que llevaban mucho tiempo persiguiendo a Turbo Granny, quien a su vez siempre aparecía en lugares donde se encontraba el espíritu de alguna niña que había muerto injustamente, y aunque Turbo Granny podría haber estado simplemente intentando consolar a esas niñas, al mismo tiempo estaba utilizando a los muertos para atacar a los vivos, algo que está completamente prohibido. Por lo tanto, esto obligó a los mediums a capturarla y enviarla al otro mundo por la fuerza. Sin embargo, Dodoria deja claro que esta misma lógica también aplica para los vivos, pues tampoco deben hacer nada irrespetuoso con los muertos. Y cuando regresan a casa, se sirven del cangrejo que mataron, sin embargo, que no tiene apetito, debido a todo lo sucedido anteriormente. En esto, Dodoria lo llama niño malcriado, y pide ver a su pareja, para confirmar si realmente es un hombre de verdad. Sin embargo, el chico empieza a huir de ella, y al final de la noche, se despide de los dos con un adiós. Sin embargo, Momo rompe este adiós, diciendo que lo verá al día siguiente. Y este fue otro video. Si te gustó y quieres más videos como este, suscríbete, deja tu me gusta y hasta la próxima.